Hombre, sabemos la situación del Recre, ¿no? Que lleva unos cuantos partidos que no suma esos 3 puntos que están deseando, ¿no? Para finalizar ya su temporada y sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero yo el otro día después del partido del Alcoyano, la verdad que no quería tener mucha euforia, ¿no? Pero la verdad que estábamos muy contentos porque después de tantos resultados malos y dinámica mala, pues ganar en casa 2-0, pues la verdad que nos dio mucho aire, ¿no? Y pienso que como ya dije, lo de jugar sin presión es muy importante para nosotros. Vamos a salir al campo a ganar los 3 puntos como el otro día aquí en casa y eso es lo que pretendemos. Lo de jugar en casa y jugar fuera, yo siempre he dicho que en casa se juega mucho mejor por el apoyo de la afición. Y sinceramente el otro día, bueno, sí, hubieron gritos y demás, pero el equipo yo creo no se resintió, al revés, nos hicimos bastante fuertes y sacamos un resultado muy positivo. Jugar fuera, bueno, a lo mejor es quitarse presión. ¿Por qué? Porque son dos muy buenos equipos, pero bueno, yo ahora mismo vamos a hablar de Huelva y vamos a ir allí. Es un campo grande, se puede jugar a fútbol y yo creo que este equipo está capacitado, lo hemos demostrado, hay grandísimos jugadores, juegue el que juegue y vamos a ir a ganar. No, eso... Bueno, nosotros nos lo ganamos entrenamiento a entrenamiento y bueno, esperaremos al domingo, esperar estar en el 11. Yo, como bien he dicho antes, esta plantilla, sí es cierto que no nos han acompañado los resultados, pero todo el mundo sabe que es una gran plantilla jugador por jugador. Son jugadores contrastados de primera división, segunda división y la verdad que tenemos un gran bloque y juegue el que juegue lo vamos a hacer lo mejor posible. En lo personal, por supuesto que quiero seguir jugando porque, bueno, todo jugador necesita minutos, ¿no? Y yo esta temporada, pues, por desgracia no he tenido muchos y si puede ser ahora aportar mi granito de arena al equipo, pues quedar lo mejor posible en la tabla es lo más importante.